buenas noches, bienvenidos para analizar lo que viene pasando en nuestro país, la tensa situación que vivimos. Hemos invitado al doctor Enrique Bernales para conversar con él sobre los últimos acontecimientos. Él es miembro además de la Comisión de la Verdad. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Josefina. ¿Qué tal? Queremos que nos acompañe a conversar un momento con el presidente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, el señor Mario Guamán, que está en la línea. Señor Guamán, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Guamán, queríamos saber si mañana se mantienen ustedes en su posición de salir a marchar por las calles de Lima para hacer sus reclamos sociales a pesar del estado de emergencia. Mañana confirmamos la movilización que en Lima se va a realizar desde las 11 de la mañana, desde la Plaza 2 de Mayo. El estado de emergencia no prohíbe las marchas. Hay restricciones ciertamente, pero quiero hacer recordar que en las últimas 2 décadas que han habido estados de emergencia, siempre se han autorizado y prestado garantía para las marchas cuando éstas van a tener y tienen el carácter de pacíficas. Acá estamos en compañía de un experto en temas constitucionales. Queremos hacerle la consulta, si nos permite, señor Guamán. Doctor Bernales, ¿se puede salir en estado de emergencia? En principio no, porque la Constitución señala las características del estado de emergencia y entre ellas señala la suspensión o restricción del derecho de reunión. Sin embargo, el señor Guamán tiene razón cuando señala que han habido precedentes, pero precedentes conversados, dialogados, acordados previamente, no impuestos, en el sentido de que a pesar del estado de emergencia se puede autorizar una marcha cuando se señalan y se cumplen con ciertos requisitos y además se establece la garantía de que lateralmente hay un acompañamiento de efectivos policiales, de tal manera que prácticamente la marcha se produce a través de un cierto canal, ¿no? de un canal o cordón que yo no sé si se habrá acordado, lo cual significa evidentemente una restricción en términos objetivos. Sí, señor Guamán, no dudamos de lo legítimo de los reclamos de los trabajadores del Perú, da la situación en la que estamos, en la que vivimos, pero no es una preocupación, no es una provocación salir en estas circunstancias, no está polarizando aún más el ambiente. De ninguna manera es una provocación. Para todos está claro que el gobierno no ha tenido el tino de prever los problemas, de prever las huelgas que estaban anunciadas con anticipación. Todavía reacciona recién y tarde y mal cuando estas ya se vienen produciendo, y lo que hay que hacer ahora, y lo estamos haciendo de nuestra parte, es ver cómo en este tramo final un diálogo pueda buscar una salida pronta y oportuna para que acabe la huelga y regrese la paz social. ¿Y no ha habido pero quiero decir también que en cuanto a permisos, en la semana pasada en Iquitos se ha autorizado las marchas del pueblo loretano, quien hizo un paro de 48 horas por sus justos reclamos. Y nosotros hemos solicitado las garantías a la prefectura, al propio presidente de la República, a algunos ministros, y bueno, que nosotros también hemos oficiado a la Defensoría del Pueblo esperando de que esta se realice con el control debido y con todas las garantías que tienen que darse. Ahora, usted ha hablado de diálogo. ¿No ha habido conversaciones en el marco de la reunión del Acuerdo Nacional celebrado hoy día en Palacio de Gobierno? Bueno, el día de hoy yo creo que una reacción un poco tardía, pero reacción al final de cuentas tras el anuncio el sábado pasado de esta jornada de protesta para el día de mañana, ha sido la convocatoria al Acuerdo Nacional, donde todos los sectores han apostado porque las salidas a los problemas sociales y a la justa huelga de los maestros, de los trabajadores del Poder Judicial, sea mediante la vía del diálogo y no mediante la represión, porque uno de los factores del establecimiento del estado de emergencia es justamente reprimir. Las consecuencias son las que se han producido en Puno, y realmente los estados de emergencia en los últimos decenios, y eso lo sabe muy bien el doctor Enrique Bernales, siempre han sido para enfrentar el terrorismo, pero nunca para enfrentar las protestas sociales. Señor Guamán, muchas gracias por participar en nuestro programa. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Doctor Bernales, ¿cómo ve la situación? Difícil, complicada y en cierto modo dominada por posiciones de intransigencia que a nada bueno conducen. Claro que todos estamos hablando del diálogo, pero el hecho concreto es que los que tienen que dialogar
acercar posiciones vía una serie de aproximaciones sucesivas para llegar a un punto en el que se encuentra un criterio de razón, tanto para los grupos sociales que están planteando reclamos justos y legítimos, y el gobierno en el sentido de que al atender estas reclamaciones no genere un problema mayor para el funcionamiento de la economía del país, eso que debiera darse, digamos, en una mesa de conversación, en un estado de permanente comunicación para ver cómo se acercan las posiciones, desgraciadamente no se ha dado. Creo que hasta el momento el proceso ha estado marcado más por la intransigencia, por una cierta tendencia a una especie de radicalización que lamentablemente, desde mi punto de vista, ha sido mayor por parte del gobierno. Decisiones en situaciones límite. Sí, porque el estado de emergencia jamás es una decisión que se adopta contra luchas sociales. En eso Guamán tiene razón. Y en ese sentido, evidentemente, es una decisión, es una medida que debe ser siempre la última, no la primera. La semana pasada, frente a los desmanes que además no fueron cometidos por los maestros, sino que se produjo en las carreteras como consecuencia del paro agrario, el Ministerio Público no reaccionó, la policía no salió. O sea, directamente se acudió el estado de emergencia y se le entregó el control del orden interno a la fuerza militar. Inclusive pudo darse una situación en la cual se declaraba el estado de emergencia, pero sin entregar el control. Porque es una opción que tiene la porque es una opción, ¿no? Y porque además todavía están vigentes leyes profundamente antidemocráticas y que hicieron mucho daño al país, como la ley 24.150 y la ley, el decreto legislativo 749. Pero una vez que el gobierno cometió el error, tampoco se trata de cogerse de ese error para agravar la situación. Es lo que dicen, es demasiado tarde, ¿no? demasiado tarde, y ya no se queda en margen de maniobra, ¿no? Nunca es tarde para preservar los valores de la democracia. Nunca es tarde para llegar a un acuerdo. Siempre es preferible concordar posiciones, aunque se ceda, aunque se pierda un poco, que buscar en la radicalización el no perder la postura, el mantener crédito o imagen, pero a un costo que es excesivamente alto. Pues ¿quiénes ganan en esta situación? No, en este momento no está ganando nadie, está perdiendo el Perú. Pero en ese sentido yo creo que es absolutamente de rigor pedir al gobierno que suspenda, que levante el estado de emergencia y que sobre todo busque los criterios para resolver las reclamaciones sociales. Hoy día se circula una noticia que me parece sumamente positiva. Parece ser que el Congreso ha acordado recortar su presupuesto en 10 millones de soles. Me parece excelente. Si el resto del sector público hiciera lo mismo, si al mismo tiempo se revisaran ciertos criterios de políticas que están en funcionamiento a fin de generar más caja. Las exoneraciones, por ejemplo. Por ejemplo, las exoneraciones tributarias, sobre todo teniendo en cuenta que, pienso yo, creo, que los maestros podrían darse por satisfechos si es que no se aumentan ahora los 210 soles, pero sí se establece un compromiso programado, de tal manera que mediante un cronograma de cumplimiento obligatorio, 2004, 2005, 2006, efectivamente se cumple el aumento del 100%, tal como el presidente de la República lo ofreció en su campaña electoral, y yo creo que el presidente tiene que honrar su palabra. Ahora, es interesante eso, ¿no? Cómo la población está exigiendo que el presidente cumpla las promesas, algo que antes no se le pedía a muchos otros mandatarios, quizás es un avance en el desarrollo ciudadano, ¿no? Eso es positivo, sí. eso se llama que la población comienza a convertirse progresivamente en ciudadana. Es decir, ¿qué cosa es el ciudadano? No el que tiene un DNI, ciudadano es el que es titular de derechos y los ejerce. No solamente votando cada 5 años. En ese sentido, me parece que eso es importante, que eso es positivo. Lástima que ello se produzca en una situación de tensión que yo creo tenemos todos el deber de aliviar. Y yo creo que en ese sentido, más quien está hablando en este momento, por ser miembro de una comisión de la verdad. ¿No? Porque nadie le pidió a Fujimori que cumpliera con el no shock, o Alan García con el futuro diferente.
bueno, tal vez no hubieran sucedido las cosas que sucedieron. No, claro, no se hubiera Así es. llegado al extremo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay señales, ¿no? Gestos que está haciendo el gobierno, como el nombrar a Monseñor Bambarén para que converse con los gremios que Y están en antes conflicto. al padre Gastón Que ha ido a Garatea. Puno, Es sí, cierto vamos a que ha ido conversar a con él más Puno a tarde. hacer un trabajo de reconocimiento, de información veraz, exacta, para que justamente se eviten también que las polarizaciones vengan a través de las versiones y no de lo que es exactamente lo que pasó. Y ahora esta mediación de Monseñor Bambarén, que es fundamentalmente para recoger, para escuchar el punto de vista de los gremios en conflicto y determinar cómo ellos pueden evolucionar su posición para buscar un punto de acuerdo con el gobierno. Ahora, también puede haber la preocupación en el gobierno, decir, bueno, levantamos el estado de emergencia, vuelven las protestas, no pueden volver a convocar. Bueno, es que eso sería absurdo, pero eso es absurdo también en la perspectiva de cómo se puede desgastar una medida extrema cuando se da en un momento equivocado, ¿no? Esperemos que no suceda. Y yo creo que también en este caso el levantamiento del estado de emergencia tiene que hacerse en base a un acuerdo de serenidad, consenso, ¿no es cierto? Un consenso. Ahora, ¿por qué cree que en Puno la situación llegó a ese extremo? Yo particularmente he visto todo el material de videos, ¿no? lo que se ha filmado por la televisión de Puno y por la televisión de Lima que fue hasta allá. Y mi impresión es que si el control de la ciudad y de la marcha de protesta, bastante radical, por cierto, de los estudiantes, hubiera sido controlada por la policía, no hubiera pasado nada. Vamos a conversar después de la pausa, doctor, con el padre Gastón Garatea, quien precisamente ha llegado de Puno ahora en la tarde. Muy bien. ¿Sí? Volvemos entonces. Nos acompaña ahora por el teléfono el padre Gastón Garatea, quien preside la comisión de alto nivel que ha viajado a Puno para saber qué fue lo que realmente pasó en los acontecimientos que ya conocemos y que terminaron con la muerte de un joven estudiante en esa ciudad. El padre acaba de llegar de Puno. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Padre, usted que conoce Puno, ¿qué fue lo que usted ha visto allá? Bueno, miren, no les voy a decir todo porque me parecería una falta de sinceridad con el presidente. No hemos todavía presentado el informe al presidente. Pero le puedo decir algunas cosas que no comprometen eso, ¿no? Hemos encontrado un pueblo dolido, un pueblo muy dolido. Puno es un pueblo pues complicado, difícil, ¿no? Con 50.000 vericuetos, ¿no? Y es un pueblo que tiene una experiencia muy amarga de lo que es la violencia y de lo que es este ninguneo, ¿no? Esta cosa de que ellos tienen siempre que depender de otro. Es un pueblo además que no ha terminado de trabajar bien su identidad. Este asunto de quechos y aymaras es muy complejo, ¿no? Es un pueblo que prácticamente se enfrentó solo a Sendero Luminoso también, ¿no? Se enfrentó solo a Sendero y se enfrentó muy bien, cosa que Sendero no se lo perdona, ¿no? Pero creo que ahí hay una dimensión muy compleja. Ahora, la muerte de un joven pues nunca se puede justificar, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Podemos decir todas las cosas que nos parezcan bonitas o feas, pero ahí está el muerto, ¿no? Nadie le devuelve a sus padres claro, eso es... al estudiante. Yo he revivido un poco esa historia amarga, ¿no? De ver que la gente llora, de ver que hay tanta gente que queda frustrada, de pensar que vuelve a repetirse la escena, que el asunto de que los militares son todopoderosos, todo. Sin embargo, digo yo, el contacto conmigo, con los militares, no ha sido malo, ha sido bueno, y algunos militares muy abiertos, muy francos, ¿no? Pero claro, el problema, y ahí, bueno, veremos cuáles son las posibilidades, pero en fin, eso no nos toca. Nosotros hemos sido una comisión bien sui generis y que me parece muy buena, que es una comisión que va a hablar con la gente y que le va a preguntar a la gente qué le pasó. ¿Ya? Esto que parece a alguna gente le ha parecido inútil y bueno, han salido diferentes voces que tienen todo el derecho de salir, ¿no? Esto a mí me pareció muy bueno, que no le digamos a la gente de Puno lo que le pasó, ¿no? Sino que ella nos diga a nosotros qué le pasó, ¿no?
¿Y qué dice la población de Puno, padre, sobre la presencia o probable presencia de Sendero Luminoso? Yo creo que ese es un asunto que habría que trabajarlo más, ¿no? Yo creo que la gente está preguntándose ese tema. Creo que hay algunos indicios que darían la impresión de que hay una cierta presencia, pero también hay mucho, como hay miedo, ¿no? Hay mucha fábula, ¿no? Entonces creo que hay que mirar la cosa, hay que estudiarla y hay que saberse comportar frente a ese fenómeno, ¿no? Padre, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Josefina, gusto de ir. Gracias, buenas noches. Es complicado Puno, ¿no? Sí, pero es un pueblo hermoso. Sí, por supuesto que sí. Es un pueblo Muy rico, valiente, sí. que está construyendo, como dice Gastón, su identidad, pero sin disminuir su autoestima. Yo es el único ¿no? pueblo donde he visto unas pintas inmensas, enormes, Así es. contra Sendero Luminoso. En los años 80. Sí. Y yo creo Una que sangre. también hay que evitar la exageración. Me ha parecido percibir muchas veces en quienes están en la escena pública, oficial, que hay una tendencia a exagerar, a redimensionar, pero en términos que no corresponden a la realidad, el tamaño y el riesgo que significa hoy Sendero Luminoso en el Perú. Y eso me parece peligroso. Como siempre me parecerá peligroso que se exagere lo que es pequeño. Sí. Sendero en este momento al Estado peruano no le significa peligro. Sendero en este momento no está en una opción militar. Lo que tiene es un campo más bien o una visión de tratar de afirmar un espacio político. Pero eso si es se le ahoga en ese espacio, claro, pero si se le ahoga en ese espacio político y no se fijan reglas claras sobre eso, lo que podemos tener en un país que no ha resuelto ninguno de los problemas sociales ¿no? que fueron utilizados para la producción de violencia que se dio en los años 80, cuidado, tenemos que evitar que la historia se repita. Y lo primero que hay que hacer es poner a Sendero en la dimensión pequeñísima que tiene y no otorgarle la capacidad de agitación de cuanto paro o protesta social hay, porque eso no ayuda al país. ¿Hay forma de hacer que la democracia salga fortalecida de esta situación? Pero por supuesto, yo creo que el gobierno, el movimiento popular, los partidos que están representados en el Congreso y en el Acuerdo Nacional, tienen que evaluar lo que ha pasado. ¿Cómo evalúa usted el APRA, por ejemplo, su posición? Yo creo que el APRA ha tenido cosas de acierto en lo que ha dicho y cosas que no han sido tan claras, ¿no es cierto? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el presidente García estuviese hoy en el Acuerdo Nacional y no en Iquitos, abriendo una botica popular. Porque yo creo que el remedio porque hay que evaluar, acá. ¿No? Hay que evaluar, hay que sopesar dónde se es más importante. Y guste o no nos guste, el partido aprista es el partido más fuerte. Más organizado. ¿No es cierto? El más organizado. Por consiguiente, tiene un peso cualitativamente mayor que otras fuerzas políticas. Y yo creo que, aunque ha estado representado por Jorge del Castillo, hubiera sido preferible que estuviese su propio líder máximo, que es Alan García. Y hablando de cómo fortalecer la democracia, un punto importante es la Comisión de la Verdad. Ustedes ya están a punto de entregar las conclusiones, pero antes hay un seminario, ¿no?, que usted va a estar presente, y bueno, hay varias personas como David Scott Palmer, el padre Gustavo Gutiérrez. ¿Nos puede contar un poco sobre esta reunión? Sí, efectivamente, hemos entrado en la fase final y hemos organizado una serie de eventos que van preparando justamente esa circunstancia importantísima de un informe final que ha significado un contacto con el Perú profundo. Hemos querido ir a la realidad sin necesidad de interferencias ni de mediaciones, conocer a través del testimonio de las víctimas, a través del trabajo en el Perú profundo, dando prioridad en el conocimiento a aquellos lugares que fueron más afectados por la violencia, haciendo exhumaciones, recurriendo a interpretaciones cuando ha sido necesario, que el Perú tenga realmente un conocimiento cabal de algo que nos permita, en primer lugar, saber no solamente qué pasó, sino por qué pasó. Y al mismo tiempo ello derive en tres cosas que son fundamentales cuando se trabaja a nivel de Comisión de la Verdad. Uno, evitar la impunidad frente a la violación de los derechos humanos. Situaciones que se han producido y que el informe que nosotros vamos a presentar constata. En segundo lugar, dejar por sentado que
las víctimas tienen totalmente el derecho a la reparación. Reparaciones que serán en casos simbólicas, en otros casos mediante programas de atención y asistencia, en algunos casos tal vez pecuniarias, pero reparaciones al fin y al cabo. Y una tercera dimensión que es importante. Cuando se ha vivido la violencia hay que prever, hay que evitar que vuelva a suceder. Y eso se llama, recogiendo lo que hemos analizado y el diagnóstico actualizado que presentamos, reformas institucionales que son básicamente reformas a nivel del Estado. Para que estas tres cosas sean, sólidas en su presentación y en la posibilidad de que efectivamente sean atendidas, tenemos este evento que hemos llamado de la negación al reconocimiento. Negación porque durante 20 años no hemos querido ver la realidad. Olvidar. El reconocimiento es aceptar lo que pasó y verlo a la luz internacional de otras experiencias de Comisión de la Verdad, de Sudáfrica, de El Salvador, de Nicaragua, etcétera, ¿no? que vienen para decirnos cómo ha sido para ellos, cómo fue conocer la verdad y cómo ha sido salir del trauma para pasar a una etapa de transición a la democracia que luego construye una democracia sólida, cierta, segura. En segundos nomás, doctor, ¿cómo ha sido para usted en lo personal escuchar testimonios de tanto sufrimiento, de tanta violencia de manera tan constante? Yo sumo dos experiencias importantes. En la década del 80 yo era senador de la República, vi con impotencia cómo mi trabajo de senador no podía hacer ni significar una contribución a la paz que yo buscaba. Sin embargo, presidí una comisión de pacificación que acumuló y sistematizó la primera información sobre este tema. Al cabo de los años, la democracia vuelve y se me invita para formar parte conjuntamente con un grupo de ciudadanos que debe profundizar y que debe ver en una perspectiva que no se tenía en los 80, las causas de la violencia y cómo realmente evitar, por la vía de la justicia y por la vía de la reconciliación y de las reformas, que el Perú nunca más caiga en este bache. Entonces, este evento que además termina con un lindo concierto. Sí, que estaremos cubriéndolo. En el Zoom de la Universidad de Lima, un concierto que hemos llamado de la reconciliación con el Coro Nacional, solistas, Orquesta La Filarmónica, un cuento andino, que va a ser una cosa preciosa, pero que quiere contribuir a crear un ambiente de, efectivamente, paz con reconocimiento. Muchas gracias, doctor Bernales. Ahí estaremos en el concierto. Volvemos mañana con otro programa.